Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Pero antes de empezar con este conversatorio que teníamos pensado, no quiero dejar de mencionar a un compañero, miembro fundador del PCP que hoy nos está acompañando acá, que nos gustaría muchísimo que nos diga unas palabras. Y nada, quiero presentar a Carlos Costella. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por haberme invitado a abrir este seminario en el día que conmemoramos el 50 aniversario del Partido Socialista Popular. Para mí ha sido una experiencia personal imborrable, no inolvidable, sino porque lo que uno se puede olvidarse o no, depende de los años y las circunstancias, pero estructuralmente en mi espíritu, siento que aquel día que ponía fin a un proceso de discusiones, de luchas, de confrontaciones y demás, me marcó definitivamente en mi vida. Y quiero decirle solamente dos cosas. En primer lugar, que no voy a incurrir en el lugar común de decir que eran años difíciles, porque no lo eran. En realidad, para hacer un partido no lo eran. En 1972 veníamos de una larga dictadura que había sido precedida por una democracia frágil, que a su vez fue precedida por otra dictadura y así, de manera tal que estaban encendidas todas las esperanzas en el ideario político. Y nadie más que la izquierda y que el socialismo tenía la ilusión y la esperanza de poder generar y articular una fuerza política capaz de transformar la realidad, mejorar la situación de los sectores más postergados de la sociedad. Y esa falta de experiencia y de práctica política determinaba que intentáramos acordar posturas en común para fundar un partido proveniendo de pensamientos políticos no solamente muy diferentes, sino muchas veces antagónicos. No puedo entrar en detalle qué es lo que discutíamos porque sería muy largo, pero la situación era propicia, era muy conducente a poder formar una fuerza política con mucha ilusión, con mucha esperanza, con mucho optimismo. En segundo lugar, lo que les quiero decir que la experiencia del PSP ha sido muy buena, extraordinaria, podría decir, para la realidad de lo que es la historia argentina. Nosotros consolidamos un partido y hemos garantizado la continuidad del ideario socialista en la República Argentina. Yo sé que cuando digo esto, algunos compañeros socialistas que no participaron de esta experiencia me cuestionan, más de una vez me han llamado la atención, pero estoy convencido de que es así, profundamente convencido. Si no era por el PSP, no hubiera existido hoy un único partido socialista en Argentina. Ni siquiera no sé si nos llamaríamos socialistas. Estoy convencido de eso. Y esto nos ha permitido aventurar en volver en un artículo que dice reverdecer, es efectivamente reverdecer lo que fue el protagonismo del Partido Socialista histórico de la Argentina. Y gracias a esto el PSP logró volver al Congreso con votos propios, logró gobernar la municipalidad de Rosario por muchos años, logró la hazaña histórica argentina que fue la de haber gobernado una provincia de las características de Santa Fe, nada menos durante 3 periodos consecutivos. Son logros muy valiosos, son logros extraordinarios para la historia argentina y para la historia del socialismo en particular. Por eso creo y ratifico, porque hoy leí una cosa que no era también, era lo opuesto a lo que estoy diciendo, que fue una experiencia muy positiva, no particularmente para nadie de nosotros, sino para el país y para el ideario socialista. Y quiero terminar estas palabras diciendo que el PSP, que fue una síntesis de muchas cosas, fue posible gracias a nuestro inolvidable compañero Guillermo. Guillermo, además de haber tenido la enorme capacidad personal de hacernos sentir eh, personalmente atraídos con una incidencia en todos nosotras
nosotros tremenda. Guillermo te llamaba a las 3 de la mañana, te espero dentro de 40 minutos en la esquina de tal lugar. Nosotros nos levantábamos a las 3 de la mañana y dejábamos hacer lo que estábamos haciendo, mal que nos costaran los problemas que se imaginen que le costaba. Esa incidencia personal fue muy importante para el desarrollo del partido y el ejemplo de su conducta. Pero además de todo esto, porque él supo caminar sobre esas dificultades para construir un partido. Supo caminar en la dificultad, conceder donde había que conceder, en ponerse firme donde se debía poner firme, y así pudimos realizar el PSP y del PSP esta proyección que acabo de mencionar. Le envío un cordial abrazo, fraterno abrazo a todos los compañeros y compañeras que están participando en este seminario y que me conocen y que yo los conozco y que los recuerdo con especial cariño, y que de todos los viejos sobrevivientes del partido y de aquella gloriosa jornada me hayan elegido a mí para poder decirles estas palabras. Un gran abrazo a todos y muchas gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias por tus palabras, gracias a vos por estar hoy acá un sábado a las 7 de la tarde presente, diciéndonos todo esto. La verdad es que acá todos te están saludando por el chat y te están mandando muchos saludos, así que de verdad muchas gracias. Y ahora, bueno, vamos a empezar con el conversatorio, pero sos bienvenido a opinar cuando quieras, así que nada, estás invitado obviamente a quedarte. Bueno, como dije, vamos a empezar con un conversatorio con Fer y con Ricky. La idea es un ida y vuelta de preguntas y respuestas. Yo voy a hacer unas preguntas y Fer y Ricky van a ir explayando todo su conocimiento. Y bueno, vamos a empezar con Ricky. Ricky, hablando un poco del socialismo entre 1955 y 1972, más o menos la pregunta es, en esa época, ¿qué dificultades tuvo el socialismo? ¿Por qué esa coyuntura fue tan difícil y provocó tantas divisiones? Bueno, como historiador, o me pareció una forma de ir, siempre el gesto típico es ir para atrás, y creo que para llegar a esas dificultades hay que remontarse en algún punto, aunque sea muy brevemente, muy esquemáticamente, a los orígenes del socialismo en la Argentina, ¿no? Uno puede decir que el Partido Socialista nace a fines del siglo XIX como resultado de la articulación de centros socialistas, de sociedades gremiales, y eso le da un perfil de partido obrero, y de hecho al principio se definía casi como sinónimo del Partido Socialista el Partido Obrero, incluso con ese nombre, ¿no? Bueno, además de que se llamaba originalmente como el PSOE, era el PSOA, Partido Socialista Obrero Argentino, ¿no? Bueno, y aunque progresivamente el control del partido pasa a manos de un núcleo de intelectuales, y la figura predominante, más importante, es sin duda la de Juan B. Justo, el partido mantiene durante un buen tiempo su identificación de representante de los intereses obreros. Es cierto que después de la ley Sáenz Peña y la lógica misma electoral, lleva a que el partido combine este discurso más clasista, podríamos decir, obrerista, con apelaciones universalistas a los ciudadanos, a los consumidores. Y es en esa combinación de discurso clasista y cívico, por ejemplo, va a tener una clara expresión cuando se enfrenta al irigoyenismo, ¿no? Por ejemplo, ante el irigoyenismo, una fórmula que va a utilizar el socialismo en los años 20 es, cito, ni barbarie irigoyenista ni reacción conservadora. Entonces uno podría decir, esto marca la doble posición de los socialistas frente al irigoyenismo. El discurso civilizatorio, cívico, distanciaba a los socialistas de un movimiento al que consideraban, bueno, esto es un término que utilizaba mucho en la época, que usaba mucho justo, de política criolla, personalista, como el que seguía Irigoyen, pero hay que subrayar, la clave social hacía imposible que los socialistas confluyeran con fuerzas como el Partido Conservador, el radicalismo antipersonalista, o aún los socialistas independientes, que se escinden del partido en el año 27, que forman una coalición anti-irigoyenista que lo enfrenta primero electoralmente, pero que después participa muy activamente del golpe del 30. ¿No? Los socialistas van a, frente a esa coyuntura, a intentar una muy difícil, y la hemos visto a lo largo de la historia muchas veces, intentar una muy difícil tercera posición, ¿no? La consigna que utilizan los socialistas es, de hecho, así se presentan, por ejemplo, en las elecciones del 30, solos contra todos, ¿no? Rechazando las conspiraciones golpistas, pero es cierto, también pidiendo la renuncia de Irigoyen, ¿no? Y subrayo esta posición frente al irigoyenismo porque va a ser distinta a la posición que va a tener frente al peronismo, ¿no?
el socialismo, aunque recibe con cierta expectativa la revolución del 43, hay que señalarlo, que es un golpe de Estado que viene a terminar con los fraudulentos gobiernos conservadores de los 30, muy rápidamente se coloca en la oposición al gobierno militar del 43, del que denuncia la política represiva, la presencia de sectores nacionalistas a los que identifica con el fascismo y el nazismo. Y esta caracterización el socialismo la mantiene cuando va ganando peso la figura de Perón, y Perón va impulsando una política social que, hay que señalarlo, tomaba muchas reivindicaciones sociales que el Partido Socialista había sostenido por décadas. Y en realidad el socialismo no cambia su caracterización más allá de esta política social, todo lo contrario, más bien ven el obrerismo de Perón un elemento que emparenta al peronismo, o al naciente peronismo con el fascismo. Y frente al peronismo, en algún punto el socialismo va diluyendo mucho más la perspectiva social, obrerista que tenía, y va predominando cada vez más un discurso cívico modulado en clave liberal. Y en realidad desde esa clave se denuncia la política social llevada adelante por el peronismo como un intento de sobornar a los sectores populares para que se sometan a un gobierno totalitario. Y por supuesto hay algunas discusiones internas, pero la línea predominante es esta. Y esto solo va a empezar a cambiar después del 55. Y esto tiene que ver no solo con un cambio del socialismo, sino con un cambio que se da hacia fines de los 50 en toda la cultura política de la izquierda argentina, y uno podría decir no solo Argentina, que tiene que ver con que si hasta más o menos esos años las fuerzas de izquierda se presentaban como era avanzado un campo democrático y progresista, incluso con cierto diálogo con el liberalismo, después del 55 y hacia fines de los 50, la izquierda se piensa como parte de un campo nacional estructurado en clave antiimperialista. Y va a ser en base a esta clave que la nueva izquierda, y seguramente de eso va a hablar más Fernando, ya no va a leer al peronismo como movimiento autoritario y aún totalitario, como lo hacía anteriormente, sino, aunque en esto había matices, como un movimiento de liberación nacional, ¿no? Y este cambio hacia el nacionalismo antiimperialista, voy a tratar de cerrar, y ahora ya pasamos el 55, y ahora estoy en el terreno más de la pregunta, se da también en las filas del socialismo. Ya en el 56, y contra las previsiones de Ghioldi, comienzan a oírse voces que plantean la necesidad de reevaluar el peronismo, el papel del peronismo en el camino al socialismo. Y el reclamo que abre a la posibilidad de una confluencia, o al menos un diálogo entre izquierda y peronismo, termina de ser imposible la unidad del viejo Partido Socialista. En el 58 este partido se fractura entre un Partido Socialista Democrático, que va a girar cada vez más en los años 60 y primeros 70 hacia el liberalismo económico, hacia cierto conservadurismo político-cultural, y un Partido Socialista argentino que plantea la recuperación del viejo perfil socialista. Pero hay que señalar que no todos en el Partido Socialista interpretan esta recuperación, este perfil del mismo modo. Y mientras miembros de la vieja guardia, como Alicia Moró o Alfredo Palacios, adoptan un perfil moderado, que sin llegar, podríamos ir al gorilismo de Ghioldi, mantiene cierta desconfianza frente al peronismo, los jóvenes, entusiasmados por el éxito de la Revolución Cubana, van a buscar radicalizar al partido para hacerlo confluir con un peronismo leído en clave combativa e insurreccionaria, ¿no? Esto va a llevar a una nueva ruptura. Los viejos mantienen el nombre Partido Socialista Argentino, adosándole el subtítulo Casa del Pueblo, en tanto los jóvenes forman el Partido Socialista Argentino de Vanguardia. Bueno, no me voy a meter mucho más, porque en realidad a su vez el Partido Socialista Argentino de Vanguardia se fractura. Esto tiene que ver con diferentes evaluaciones de la potencialidad del peronismo, y entonces de eso van a seguir Vanguardia Popular, que va a seguir apoyando el peronismo, y Vanguardia Comunista, que va a girar hacia posiciones maoístas. Y también se va a fracturar, pero eso va a hablar sin duda más Fernando, el Partido Socialista Argentino, ¿no? El Partido Socialista Argentino Casa del Pueblo. En todo caso, para terminar con la pregunta, uno puede decir que el resultado de estas sucesivas fracturas va a ser la dispersión del espacio socialista, al punto que hacia comienzos de los años 70, fines de los 60, principios de los 70, un momento que el término socialismo resuena en la política argentina, y sin embargo no hay una expresión política, organizativa, relevante, visible del partido, del socialismo, ¿no? Y en todo caso, más bien, el término flota y es retomado por los peronistas en clave de socialismo nacional, bueno, pero es retomado por grupos de no izquierda, pero no hay una fuerza que se identifique, una fuerza con relevancia política, digamos, que se identifica con la tradición socialista. Bueno, y es en ese contexto que se va a dar este proceso de reunificación, ¿no? Casi como un segundo nacimiento del socialismo en la Argentina. No sé si... Bueno,
Muchas gracias y nada, la verdad que qué placer escucharte. Ahora voy a seguir un poco con la pregunta para Fer, que en realidad la pregunta para Fer, siguiendo esta línea, es más o menos cómo surge el PCP en la vida de nuestro país y qué implica su fundación. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Primero, un placer compartir el panel, primero con Carlos, que él le molesta que se lo diga, pero fue sumamente importante para la tesis primero y para el libro después, en muchos sentidos. Y bueno, Ricky también ha estado siempre ahí, fue jurado también de la tesis, así que es un maestro y un amigo más de un sentido. No, la fundación del Partido Socialista Popular es, si bien interesante como proceso, primero, y algo que descubrí un poco en la investigación, de lo que se sabía bastante poco, incluso las propias versiones oficiales del partido sobre la fundación, había un montón de vacíos con respecto a cómo se llega a eso, qué implicó. En cuanto al contexto, dos cuestiones importantes. Por un lado, esto que decía Ricky recién, o sea, un momento donde la nueva izquierda, como una corriente plural, transversal, que atravesaba no solo los partidos políticos, sino a los sindicatos, a la iglesia, donde había un caldo de cultivo que era propicio para la aparición de organizaciones. Y por otro lado, una agenda, como decía Carlos, contraria a lo que venía ocurriendo hasta ese momento, de revertir por primera vez después de muchos años el proceso de fragmentación. O sea, decir, bueno, detengamos esta máquina de fracturas y reunifiquemos esto. El Partido Socialista Popular tiene una fundación, como charlábamos con Carlos en algún momento, bastante conflictiva. Se fusionan básicamente 4 grupos. El Partido Socialista Argentino, Casa del Pueblo, ya muy debilitada, incluso habiendo perdido a una figura muy controvertida, pero muy popular, como era Juan Carlos Coral tiempo atrás, e incluso el secretario general eh, que hasta ese momento, que era Seltzer, no continúa en el cargo y asume García Costa, que, para dar una idea, García Costa tenía la misma edad que Guillermo Esteves Boero, o sea, era un líder, era un dirigente joven del Partido Socialista Argentino, no un veterano. Bueno, Carlos tenía apenas 28 años, separado ahí, y el grupo de dirigentes más antiguos eran los que provenían del otro sector liderado por Andrés López Acoto, pero tampoco eran personas que andaban por sus 50 o 60, tampoco eran vejestorios, era un partido realmente joven. Este contexto era, como digo, propicio para la fundación, en cierto sentido, como decía Carlos, pero complicado, sobre todo por la cantidad de tensiones que atravesaban estas revisiones de la izquierda. O sea, la cuestión peronista era una cuestión importante a resolver. Digo, el retorno de Perón estaba presente, pero también otras posibles salidas que el gobierno, en ese momento el general Anús, estaba ensayando. Después también una relectura muy particular con respecto al movimiento obrero. O sea, esa pregunta sobre el movimiento obrero estaba vinculado al peronismo, pero no era una... Es que no estaba exclusivamente vinculado al peronismo, sino una pregunta por volver justamente a los trabajadores, esa pregunta que el socialismo recurrentemente se hace y que cambia con el tiempo. Y después, como decía Ricky, la cuestión revolucionaria aparecía en el horizonte y era un desafío nada sencillo de resolver, desde lo práctico, desde lo teórico y también en función de un Estado que ya había ensayado algunas políticas represivas cruentas, nada comparables con las que va a ejercer después, pero que evidentemente van a traer algunos problemas. En ese sentido, claramente la fuerza pujante de esa fundación era el MAPA, sin duda, el movimiento Acción Popular Argentino, heredero del MNR, y claramente Guillermo Esteves Boero, también Héctor Caballero, en las figuras sobresalientes de ese proceso y con cierto volumen de militancia que por un lado le atraía a los antiguos socialistas, pero por otro lado también les daban cierto temor. En ese sentido, la sospecha con respecto a los jóvenes entre los viejos socialistas siempre fue de carne de todos los días. De hecho, ya desde la ruptura en los años 50 y en los 60 siempre estaba
presente esa idea de desviacionismos, incluso de infiltraciones, muy de la jerga de esos años. Entonces, ese tono le daba a este partido socialista que se fundaba una impronta bastante particular, que era juntar algunos pedazos no tan fáciles de unir, tratando de reencontrar una tradición que no era tan fácil de contactar, en gran medida porque había una autocrítica muy dura con respecto tanto al justismo originario, esto que mencionaba Ricky, algunas incomprensiones que se le atribuían ya a Justo, y por supuesto una revisión con respecto a los partidos mayoritarios, a las mayorías populares, como se decía entonces. No solo las peronistas, sino también las radicales. En ese sentido, la tradición, la figura de Palacio sobresalía como el referente al que todos los sectores parecían sentirse complacidos, siendo que era una figura bastante peculiar, pero a diferencia de la mayoría de los socialistas, tenía una impronta nacionalista en el mejor de esos sentidos que el PSP va a tener desde su fundación y que va a reivindicar, o sea, de contacto con esa realidad nacional, que también lo iba a diferenciar de otras izquierdas. Digo, no estaba muy preocupado por disputar ortodoxias, ni rusas ni chinas, si bien eran fuentes de las que se hablaba, sino de traducirlas en cierto modo a esa realidad nacional que en última instancia va a definir el rumbo de este partido. Este partido, digo, esa fundación conflictiva redundó muy rápidamente en una especie de segunda fundación, que en el año 74, más allá de que había habido algunos movimientos previos, se rompe ese acuerdo, el Partido Socialista Popular queda dividido en dos, y va a ser finalmente el Partido Socialista Popular, secretaría Esteves Boero, con parte del grupo Evolución, del que provenía el propio Carlos, que le va a refundar en cierto modo ese partido que va a ser el que va a dar forma al PSP moderno, ratificando esos rumbos de la preocupación por la realidad nacional, algunas cuestiones también organizativas específicas y sobre todo creo, y esto que decía Carlos, el objetivo firme de reconstruir una organización socialista para la Argentina. Creo que ese es el gran mérito, el gran logro, y creo que sin duda se cumplió con creces. Muchas gracias, Fer. La verdad que también es un placer escucharte, te lo puedo decir más seguido a vos. Pero bueno, ahora volviendo un poco a Ricky, siguiendo el hilo con lo que venimos hablando, y hablando un poco sobre los años 80, la pregunta es, ¿cómo cambió la visión sobre el socialismo en relación a la democracia? Y cómo se vincularon los partidos con los intelectuales. Ahí está, perdón. Bueno, creo que para pensar los cambios del socialismo en los años 80, hay que pensar más en general los cambios de la sociedad argentina en los 80, ¿no? Los cambios desde finales de la dictadura militar, ¿no? Uno puede decir que en buena parte, en reacción frente a la masacre represiva llevada adelante por la dictadura, se pone en evidencia la importancia, digamos, se pone en la agenda y sobre, digamos, la importancia de las libertades públicas, de las instituciones democráticas, cuestiones que no siempre las fuerzas políticas, y no solo las de izquierda, habían dado, tanta relevancia, ¿no? Entonces la cuestión del peso de los derechos humanos, libertades políticas, como decía antes, pasa a estar más en el centro del debate y el debate público en general, ¿no? Y quien tal vez logra representar con más claridad esa nueva agenda de cuestiones, hay que reconocerlo, es Alfonsín, lo que le permite imponerse tanto a la interna del UCR como en las primeras elecciones posteriores a la dictadura, pero el proceso de cambio también alcanza otras fuerzas, ¿no? Alcanza a las fuerzas socialistas, alcanza al PCD, con otras formas, en algún punto también alcanza al PCP, alcanza también al PCD, y uno podría decir, estas fuerzas van a enfatizar o van a retomar esta preocupación por cuestiones ciudadanas y de libertades públicas que, como señalaba antes, había sido importante tal vez en otro momento, y que es un rasgo que tal vez en el giro más nacionalista que tiene y más antiimperialista que tiene la izquierda a partir de los 50 y 60 habían quedado tal vez en un segundo plano, ¿no?
Y uno puede decir que esta transformación, este giro de nuevo, o esta mayor centralidad de la cuestión democrática, podríamos decir, también se liga, un poco algo apareció incluso en el comentario de Carlos antes, a cambios en el movimiento socialista internacional, a una mayor vinculación con la internacional socialista, que ella misma está mirando más primero al sur de Europa, ¿no? O sea, primero a España, Portugal y Grecia, que ellos están saliendo de las dictaduras en los años 70, y después a América Latina. Y en realidad esto refuerza los vínculos, digamos, de esta socialdemocracia europea con los socialistas latinoamericanos. También hay que señalarlo con el alfonsinismo, y uno puede pensar que este vínculo favorece los acercamientos entre los socialistas y el gobierno radical. Ahora, uno puede señalar que este apoyo al reformismo alfonsinista, que incluye la participación de importantes dirigentes en cargos de gobierno, el caso de Polino, el caso de Bravo, por ejemplo, no implica, y esto es importante, no implica establecer una alianza electoral. Por el contrario, los partidos socialistas, digamos, no solo mantienen su perfil, sino que avanzan en la reconstrucción de una fuerza socialista de relevancia a través de la creación de la unidad socialista, que es un paso importante sobre el que probablemente Fernando pueda decir algo más, o conoce mucho más que yo. Pasando a la segunda parte de la pregunta, la que refiere a los intelectuales, hay que señalar que desde fines de los años 70, ya fuera en el exterior, por ejemplo, muchos de ellos en México, o en el interior, el exilio interior, como se lo llama, varios núcleos intelectuales de izquierda vienen realizando su propia relectura de su pasado, su propia relectura autocrítica, se podría decir, de sus apuestas revolucionarias, en muchos casos armadas incluso del pasado, ¿no? Y estos intelectuales toman distancia tal vez de los rasgos más autoritarios, podríamos decir, de la nueva izquierda de los 60, y simultáneamente plantean una recuperación de la herencia del socialismo argentino, encabezado por Justo, y en términos más amplios de la tradición socialdemócrata, ¿no? Ahí hay dos figuras clave, que son Aricó y Portantiero, digamos. Y esto se ve claramente, por ejemplo, en el editorial que abre el primer número de La Ciudad Futura, que es la revista emblemática del Club de Cultura Socialista, que nuclea mucho a estos intelectuales, el que argumentaba que si se quería rescatar al socialismo como proyecto y como movimiento, era necesario, por un lado, renunciar al sueño de una sociedad perfecta, y por otro lado, reconocer la pérdida de centralidad de la clase obrera, ¿no? Y el planteo implicaba, ellos reconocían, el enfrentamiento con una izquierda que leía la conversión al credo democrático como una renuncia, casi como una traición, ¿no? Pero, dice, también implicaba la revalorización de la tradición del socialismo de comienzo del siglo XX, el que, dice este editorial, siempre había reconocido lo que ellos solo después de mucho tiempo habían encontrado. Cito, el socialismo no puede ser la liquidación de la democracia, sino su plena expansión. Y el argumento era especificado con el comentario final que decía que dejaba ver que lo que se reivindicaba no era solo la democracia, sino la democracia liberal, ¿no? Y se decía, ninguna redención futura deberá apartarnos de este patrimonio irrenunciable del socialismo, que son las libertades políticas y civiles. Para concluir, en los años 80 se da una confluencia entre las transformaciones del mundo intelectual de izquierdas y las que están experimentando los partidos socialistas. Como muestra Fernando en sus trabajos, estos partidos incorporan esa relectura de la tradición del socialismo argentino, y en particular de la figura de Justo. En algún punto la recuperación de Justo por parte de los socialistas, y uno diría en particular del PCP, en buena parte dialoga con estas relecturas que hacen Aricó y Portantiero. Por otra parte, estos intelectuales, aún sin deponer, hay que reconocer del todo la tradicional desconfianza que tienen muchas veces los intelectuales hacia los partidos, se acercan a los partidos socialistas, no solo firmando en solicitadas en apoyo a la unidad socialista, sino incluso en el caso de Portantiero y de Tula, participando en las listas de candidatos del socialismo. En algún punto se da esta vinculación tal vez más estrecha entre socialismo e intelectuales, por supuesto, cada uno con su espacio y no despojada de tensiones, una vinculación que sería interesante, aunque hay que reconocer que es difícil, que tal vez se diera hoy en día. Bueno. Muchas gracias, Ricky. La verdad, muy interesante todo y muy claro también en la exposición, así que la verdad es que muchas gracias. Antes de seguir, quiero contarles que nos está escuchando también el compañero Juan Carlos Abalza, así que le mandamos un abrazo muy grande, y también le mandamos un abrazo muy grande a nuestro compañero diputado nacional, Enrique Esteves, así que nada, que también nos está escuchando.
Y para seguir un poco con Fer ahora, vamos a contarle, Fer, a la gente que sacaste un libro, que ese libro se llama Un nuevo partido para el viejo socialismo. Por lo que tengo entendido, Carlos estuvo aportando también en eso, así que estaría buenísimo, bueno, primero en principal que nos cuentes un poco sobre el libro y hacerte en base a eso una pregunta específica, que es ¿por qué el PCP representó una novedad en la historia del socialismo? Así que, bueno, Fer, te cedo la palabra. Ah, pero antes, acá está el libro, por las dudas. Ahora sí. Esto no estaba acordado, sí, la publicidad, pero bueno. Gracias, vale. Sí, efectivamente, bueno, el libro, como decía, es el resultado de tesis de maestría. Conté, bueno, con el testimonio de Carlos y, bueno, de otros dirigentes, bueno, Juan Carlos también, si nos está escuchando. Así que sí, fue un trabajo de algunos años y que terminó en el libro. Yo, como decía antes, creo que el PCP en el contexto de su fundación representa una novedad en varios sentidos. Por un lado, como digo, fue un rejuvenecimiento de los cuadros socialistas. Digo, el Partido Socialista había sufrido no solo la merma a partir de las divisiones que Ricky sintetizó en la década del 70, sino que también el fallecimiento de dirigentes importantes, sacando a la muy longeva Alicia Moró, que sobrevivió a varios, que durante la década del 60 fueron falleciendo casi sin solución de continuidad, uno tras del otro. Entonces, como digo, el PCP fue un partido por lo general bastante rejuvenecido, incluso más allá del mapa, pero bueno, el mapa tenía mucho que ver y no poco con también su fuente principal de reclutamiento, que era la universidad. Por otro lado, el PCP representó en cierta manera una innovación de tipo organizativa en sus orígenes para lo que era la tradición socialista clásica argentina, no así para el mundo de las izquierdas, que era la adopción del famoso centralismo democrático que tanto se recuerda, y que efectivamente fue un dispositivo muy importante, adoptado y adaptado del leninismo y del maoísmo, que fue un dispositivo muy importante para la organización de la militancia. Digo, bueno, todos los dirigentes y militantes del partido recuerdan sus reuniones, sus lecturas, sus listas, etcétera, etcétera. Y fue muy importante también para la preservación de la organización y de la militancia en los duros tiempos de la dictadura. Eso efectivamente fue así y efectivamente permitió, como decía Carlos, mantener al partido dentro de las posibilidades activo, unido y protegido, y al mismo tiempo conservar un principio de militancia muy importante y muy importante para la vuelta a la democracia. Después, por supuesto, ese tipo de dispositivo requirió alguna revisión de cara a las exigencias que tiene la democracia ya estable de los 80 y implicó algunas revisiones. Y por otro lado, como decía, una revisión bastante particular de las tradiciones políticas, de cómo leer el socialismo en general, el socialismo argentino en particular y la tradición socialista internacional, una relectura bastante heterodoxa tanto de las fuentes clásicas, Marx, Engels, como también, digo, del leninismo, del maoísmo, que claramente el PCP consideraba. Digo, Trabajemos mejor en casa, otro célebre documento organizativo, era una copia casi textual de Mao, adaptado, como digo, a otras formaciones. Sin embargo, a pesar de esas fuentes particulares, el PCP tuvo dos rasgos para mí muy notables que lo hicieron, creo, sobrevivir bien y adaptarse bien a los tiempos posteriores. Por un lado, como digo, esta fuerte lectura de lo nacional, a veces con aristas más nacionalistas duras, después eso se fue atenuando, pero siempre preocupado por cómo construir un partido socialista al calor de las necesidades y obligaciones de, del país y de lo concreto, sobre todo. Insisto en eso, digo, las versiones más duras me parece que después revirtieron justamente en eso, en hacer política en lo concreto
en el territorio, y lo que permitió, como decía Carlos, llegar a gobiernos de una envergadura que jamás el Partido Socialista en ninguna de sus versiones previas había llegado. Digo, nunca gobernó una provincia, y nunca había tenido un candidato presidencial que sacara, como sacó Hermes, el 7% de los votos. Ni Justo, ni muchos otros. Entonces, parece que esas son cosas que no se logran sin una organización con esa características. Y por otro lado, el credo firme y sostenido por la democracia, o sea, una apuesta democrática muy fuerte que hizo no solo combatir a los gobiernos autoritarios y sospechar de ellos, sino también discutir muy duramente con las alternativas insurreccionales armadas de otras izquierdas y con sus métodos, lo cual no era baladí en ese sentido, y era muy costoso asumirlo, digo, en los escenarios concretos de militancia, en las universidades, digo, eso implicaba peleas muy concretas y descalificativos, de reformistas, amarillos, etcétera, etcétera. Pero creo que esos dos elementos fueron los que permitieron en la década del 80 que el Partido Socialista Popular fuera uno de los primeros partidos a nivel nacional en conseguir la personería jurídica, o sea, las afiliaciones necesarias para, creo que el cuarto, si no me equivoco, Carlos, ¿no? Bueno, ahí, el primero, bueno. Entonces, justamente digo eso. Disculpame la interrupción, Sí, es un segundo. Fue el primero, lo que pasa es que como estábamos con el pleito no nos reconocieron después de de terminar el pleito, pero el que reunió primero los requisitos fuimos nosotros, eso seguro. Bueno, entonces, con más razón, más a mi favor en esa lectura. Digo, y creo que esos atributos, y después, por supuesto, la capacidad del partido, sobre todo de Guillermo, de revisar y ayornar algunas cosas, no sin costos. Digo, cada una de esas transformaciones dejó militantes y discusiones en el camino que hubo que dar, pero permitió al Partido Socialista Popular convertirse en la columna vertebral no solo de la reconstrucción de un partido socialista, primero Comunidad Socialista y después la unificación definitiva, sino un partido socialista capaz de disputar poder en tiempos democráticos, que no es poca cosa, se dice rápido, pero creo que ese mérito tiene mucho que ver con esa historia del Partido Socialista Popular y me parece importante rescatarlo. Buenísimo, Fer. Bueno, voy a mostrar otra vez el libro, porque creo que después de este conversatorio todos los van a querer tener, así que acá dejo. Y bueno, y ahora para finalizar un poco con las preguntas, esta pregunta que se viene es para ambos. Nada, tópense el tiempo que quieran para responder, pero me gustaría que puedan responderle los dos, que es, ¿cuál es la perspectiva de futuro del socialismo democrático en Argentina a partir de este hecho? ¿Y cuál es su análisis con lo que ustedes han estudiado? No sé si empiezo, bueno, lo dejo a Fernando. Bueno, son, digamos, bien, como un historiador es más fácil mirar para atrás que tal vez para adelante. Pero justamente por eso, para contestar la última pregunta, quisiera volver un poco a la historia del socialismo. En los últimos años, dos importantes investigadores, uno diría dos intelectuales públicos hoy en día, de diferentes generaciones, como son Juan Carlos Torre y Roy Ora, releyeron la historia del socialismo argentino y de las izquierdas argentinas, preguntándose por las razones que limitaron su crecimiento, ¿no? Y sobre todo su crecimiento a comienzos de siglo. En realidad es una pregunta bastante clásica, bueno, ¿por qué el socialismo no fue más fuerte en la Argentina? Bueno, y ambos se alejaron, y esto es interesante, de las miradas que explicaban esas limitaciones o esa falta de crecimiento por errores propios del Partido Socialista y de otras fuerzas de izquierda, y más bien pusieron el acento en factores estructurales de la sociedad argentina, ¿no? Ahora, ellos se diferenciaban, las dos miradas se diferencian en cuáles son esos factores. Roy Ora subrayó, tiene una mirada bastante positiva, podemos llamar, del Estado liberal y de la sociedad de fin de siglo y de comienzo del siglo XX, subrayó la importancia que los mecanismos de movilidad social de la sociedad argentina, digamos, del crecimiento de la sociedad argentina de comienzo del siglo, y también que las posibilidades que un Estado liberal daba a la protesta y la participación, dice, estos mecanismos de integración de la sociedad argentina le habrían permitido a esta sociedad y a este Estado canalizar demandas y dando poco espacio a las opciones antisistema. Entonces habría poco espacio para una fuerza opositora como el socialismo. En cambio, Torre
más bien consideró que era limitada esta capacidad de integración del Estado liberal y de la sociedad argentina, y sobre todo del Estado liberal. Y esto habría dado lugar a al nacimiento de una fuerza opositora que ya habría ocupado el gran lugar de fuerza opositora como fue la Unión Cívica Radical, ¿no? Para Torri habría sido la capacidad del radicalismo de interpelar a los trabajadores y no la eficacia integracionista del régimen liberal la que había colocado fuertes límites a la expansión del socialismo. Ahora, digo, ¿por qué traigo esto? ¿No? Porque uno, tomando los argumentos de Torre y de Ora, podemos retomar esta vieja pregunta de un modo que creo que es relevante para la intervención política en el presente. La izquierda, y en particular el socialismo, fracasó o su crecimiento se vio limitado por su excesiva radicalización frente a una demanda social moderada, como plantea ahora, o se vio limitado por encontrarse con fuerzas que se mostraron más capaces que ella de representar la insatisfacción frente a la situación política imperante. Y uno puede pensar que una de las respuestas a la pregunta por esta debilidad del socialismo, la de Ora, llevaría al socialismo a moverse hacia el centro del escenario político. Uno diría, yendo a hoy en día un movimiento que parece estar haciendo varios actores y en el que parece tal vez difícil construir, justamente porque lo están haciendo varios actores, construir un perfil propio. La otra, la de Torre, implicaría el desafío de construir una opción de izquierda que tenga rasgos propios, diferentes tanto del que puede tener el kirchnerismo cristinista, que tal vez parece monopolizar este lugar, como también distinguirse de la izquierda trotskista, que es la otra expresión, digamos, de la izquierda. Mi opción, quiero aclararlo, no como afiliado, tal vez como simpatizante, y en esto ya no hablando como historiador, digamos, va en esta segunda dirección, pero reconozco que el desafío no es nada fácil, digamos, la dificultad de construir un lugar propio, bueno, en eso está. Pero bueno, esto. Bueno, a ver, No, yo coincido con Ricky, está claro que son escenarios complejos. Yo creo que hay, por un lado, dos cuestiones a atender. Me parece que una de orden particular, digo, de lo que hace a la política argentina, que tiene algunas dificultades. Yo creo que, por un lado, efectivamente, la polarización tan mentada es una dificultad, y también otro componente que tiene que ver con el federalismo, las múltiples realidades provinciales que complican el famoso reclamo de la estrategia nacional, que creo que atraviesa a más de un partido, no creo que sea un problema exclusivo. En ese sentido, creo que hay un legado interesante de este tiempo político, ya de esta democracia perdurable de la Argentina, que no es poca cosa, que tiene que ver con la aceptación de la democracia en el mejor de los sentidos. No solo de todos los actores con respecto al sistema, sino en la vocación de construir organizaciones y programas cada vez más democráticos, más sensibles a ciertas demandas, y también la política coalicional, digo, construir con otros. Es difícil, tiene sus limitaciones, tiene sus desafíos, digo, todos sabemos que los socios son complicados, y nosotros mismos como socios somos complicados, pero yo creo que es un desafío de este tiempo casi prácticamente en todos lados. Pensar cómo se construyen esas bases, cómo se repiensan esas bases, y creo que van más allá de lo puramente programático. Es un punto, pero yo creo que requiere pensar en términos más densos. Por otro lado, en términos más generales, y ahí sí creo que profundamente ideológicos, y reivindicando, como decía Carlos, que nos sigamos llamando socialistas, creo que quizás nunca en estos años, desde por lo menos en el siglo XX, fue tan urgente retomar una agenda por la igualdad. O sea, las sociedades en las que vivimos son cada vez más profundamente desiguales, cruelmente desiguales, no solo en términos económicos. Creo que recuperar una agenda de igualdad en un sentido extenso, digo, en eso yo creo que los movimientos feministas y de diversidad han logrado, o sea, revolucionar la noción de igualdad que estamos manejando. Sí creo que es urgente recuperar cierta sensibilidad con respecto a lo cruel y lo duro que es vivir en sociedades tan desiguales, donde esa situación nos golpea todos los días en la cara. Creo que es
urgente poder tomar una línea en ese sentido, recuperar esa bandera, y creo que es responsabilidad de un partido como el nuestro asumirlo, digo, ayornado, digo, no creo que haya que volver al siglo XIX en el centralismo democrático, todo lo contrario, creo que hay que pensar en el siglo XXI, que tiene unas urgencias bastante particulares, y cada minuto que se pierde es muy, muy costoso. Creo que no estamos dimensionando a veces lo dura que es la situación, y creo que en ese sentido el Partido Socialista tiene una gran tarea que asumir, y siento en lo personal, creo que Mónica, desde que asumió la presidencia, está, creo, tomando esa bandera, y bueno, ya hablará ella por ella misma, así que no, nada más que decir. Fer, un poco me emocionó lo último que dijiste y nadie me lo preguntó, pero comparto totalmente lo que decís. Y me gustaría también que, bueno, ya que contamos con la presencia de Carlos, poder sumarte a esta pregunta que hicimos y puedas dar también tu punto de vista. Sí, yo creo que es muy interesante el planteo de Ricardo en el sentido de esa interpretación histórica que se proyecta al presente, pero el radicalismo no interpretó mejor a la clase trabajadora. El socialismo le ganaba todas las elecciones en la capital federal. ¿eh? Quiere decir que la clase obrera respondía al partido. Creo que las situaciones y las condiciones objetivas del país fueron otras, y que fue, la postura de Torres o la de Ora. Creo que la de Ora es la correcta. La interpretación del pasado, lo cual no quiere decir que tengamos que seguir interpretando la realidad igual que en el pasado. Me parece a mí que el socialismo es un crédito permanente. No hay ninguna fuerza política del mundo que tenga vigencia como tiene el socialismo. Es decir, pasan las experiencias que vive cada país, cada pueblo, y sin embargo los socialistas nos reinventamos permanentemente, ¿no? Y estamos vigentes en todos lados. El comunismo ya ninguno se llama así, prácticamente ningún partido político hace un reconocimiento explícito a su ideología, a su nombre. Los socialistas se siguen llamando así, o socialdemócratas, en fin. No tengo mucho derecho a hablar porque yo hace 30 años que no milito en ningún partido político, así que no me siento con derecho a opinar sobre qué es lo que hay que hacer ni cómo mirar el futuro del partido. Creo que el ideario socialista es un ideario que anima fundamentalmente las necesidades de los sectores más postergados de la sociedad. Creo que hay que mirar una reforma de pensamiento político. Creo que nosotros vivimos atados a un pensamiento político que no tiene correspondencia con el ideario socialista, como es el de la democracia representativa, como es el sistema de la división de poderes, etcétera, que son todas grandes construcciones del liberalismo que nosotros hemos tomado sin beneficio de inventario y un poco pagamos las consecuencias por esto. Creo que la vigencia del socialismo no es un problema de espíritu, ni de corazón, ni de buenas intenciones, sino que vivimos en una sociedad que sigue estando dividida en clases, que sigue estando marcada por una desigualdad absoluta, y mientras existan estos elementos objetivos, el socialismo va a seguir teniendo razón de ser. El socialismo es lo que hacen y lo que dicen los partidos socialistas. Yo puedo tener mis disidencias. Yo soy socialista y tengo que estar afiliado al Partido Socialista porque es donde tengo el espacio donde poder incidir en transformar esta realidad. Por eso no quiero hablar de cuál lo que debería hacer el partido, porque no estoy involucrado en una militancia que me autorice a decirlo. Pero creo que siempre el socialismo va a tener, a pesar nuestro, va a tener siempre vigencia mientras existan las condiciones de desigualdad, como ya lo dijo, por otra parte, Juan B. Justo cuando fundó el partido, ¿no? Perdón por la extensión y disculpe. No, muchas gracias, Carlos. Te siguen saludando por el chat acá. Bueno, muchas gracias a los tres por la participación, por estar hoy acá. Muchas gracias a los compañeros que se sumaron, a los compañeros, a las compañeras, a los compañeros. La verdad es que fue una actividad muy, muy necesaria. Creo que era importante poder hacer esta actividad, como dije antes, no solo para los compañeros que militan hace un montón en el partido, sino también para los que se van sumando.
Y para cerrar y finalizar esta actividad, le voy a ceder la palabra a nuestra gran presidenta del Partido Socialista, nuestra compañera Mónica Fein. Gracias, Vale. Primero, es un gusto que esta actividad de estos 50 años lo coordine una compañera de la Juventud Socialista. Habla de que el socialismo va por más derecho, por más igualdad, y obviamente tener, como también tenemos de secretaria de la Juventud una mujer, coordinando este hermoso panel. Mi agradecimiento, mi profundo agradecimiento a Ricardo, a Fernando, por haber dedicado estos minutos con nosotros y por haber dedicado gran parte de su vida en la historia de la izquierda, del socialismo. Tanto creemos que es necesario. Y por supuesto a Carlos, que fue un actor ese 23 de abril, que habló en ese acto. Y a cada compañera y compañero que está hoy conectado, muchos seguramente, o algunos, como Antonio Bonfatti, Juan Carlos Zabalza, ayer estuvimos con varios de ellos, estuvieron ese 23 de abril de alguna manera, y muchos otros que se fueron sumando, y como dijo Carlos, marcó nuestras vidas. El PCP marcó nuestras vidas para siempre. Y bueno, y creo que ayer pusimos una placa en este local donde estoy yo ahora, que la verdad refuerza la idea que teníamos en esta convocatoria. La placa son unas palabras de Guillermo Esteves Boero que dice: recordar una fundación tiene sentido si se hace para empujar otra fundación, si se lo hace para escribir una historia para adelante y no una historia simplemente del pasado. Y la verdad que queríamos recordar esto para recordar la osadía que tuvieron esos jóvenes que están hoy muchos aquí, esa osadía de entender la necesidad de unir esa izquierda, esa necesidad de construir una visión de izquierda con una visión democrática y construir ese Partido Socialista Popular. Esa capacidad que tuvieron de comprender o poner los pies en la historia argentina, nuestra historia, pero mirando el futuro, y construir ese partido con decisión de cambiar la realidad, de construir una realidad donde se pudiera soñar con la libertad y con la igualdad. Y obviamente de fortalecer la democracia. Partido, bueno, ustedes han hablado mucho de eso, pero que se animó a comprender la importancia en lo nacional, en lo popular, de fortalecer inclusive nuevas formas de la democracia. Esa maravillosa experiencia que marcó a tantas generaciones. Primero le queremos decir, muchas están conectadas, muchísimas gracias por haberse animado a hacerlo, por esa osadía, por ese compromiso, por esa pasión, por esas ganas de construir una alternativa de la izquierda democrática en Argentina que comprendiera los movimientos históricos nacionales, pero que también tuviera una mirada diferente. Nosotros tomamos de ese momento quizás esa osadía que después se dio en la unificación del Partido Socialista de Argentina en el 2002. Como decía Carlos, en esas maravillosas experiencias de gestión donde el socialismo pudo demostrar que se podía construir una sociedad donde igualdad, libertad, derechos y nuevas formas de participación y de democracia estuvieran unidos y se pudieran llevar adelante en gobiernos como en Rosario, como en Santa Fe, y obviamente como lo llevó el querido compañero Hermes Wiener a nivel nacional. Guillermo Esteves Boero fue para muchas y muchos de nosotros ese maestro indiscutible, el que nos daba en cada reunión la convicción de que un futuro mejor era posible y que dependía de nosotros y de nosotras. Ese es el desafío que quizás tomamos de ese 23 de abril. Es un momento de repensar nuestro partido. Como decía Carlos, mientras haya desigualdad, injusticia, mientras, como existe hoy en el mundo, tantas personas estén sin los derechos garantizados, existirá socialismo.
Y las socialistas y los socialistas del Partido Socialista de Argentina tenemos la obligación de construir esa alternativa, de profundizar, como lo hicimos en las gestiones, y de repensar la democracia, de hacerla más participativa, de lograr que la sociedad se involucre activamente en la construcción de su propio futuro, y obviamente de comprender el tiempo que nos toca vivir en un diálogo democrático, en un diálogo que permita fortalecer a la política como herramienta transformadora. Quiero, además de agradecer a los que nos acompañan en esta tarde sábada, bien pesepo diría, ¿no? Porque estar un sábado a la tarde nos representa perfectamente. Cada una y cada uno de nosotros podemos contar las historias que hemos tenido en nuestra vida para poner esa pasión, ese compromiso, esa convicción que nos planteaba Guillermo para construir esta herramienta que sigue hoy siendo una herramienta que obviamente tiene que mirar el futuro, que tiene en esta etapa de nuestra historia construirse en esa herramienta de transformación que puede decir que demostró en gestiones exitosas, más allá de algunos resultados electorales, que se puede construir desde la política, desde la gestión, como lo hemos hecho también desde el Parlamento, una forma diferente de hacer política. Por la gloria de las compañeras y los compañeros que fundaron este querido PCP, por el futuro de este socialismo argentino, por las compañeras, compañeros y compañeres que seguirán construyendo un socialismo con los pies en la realidad, pero siempre, como decía Guillermo, mirando el horizonte para construir nuestra utopía de igualdad, de democracia, de solidaridad y de participación. Un abrazo muy grande, gracias Vale por esta hermosa coordinación de la historia, de nuestro presente y de lo que tenemos que construir para el futuro, que es el gran desafío del socialismo. Y gracias a todas las compañeras y los compañeros, los compañeros que estuvieron presentes en este encuentro y a los que seguramente escucharán este hermoso, desde el testimonio de Carlos hasta las reflexiones, el estudio, los análisis que nos han dejado Ricardo y Fernando. Así que muchísimas gracias, Vale, y a todos y a todas, muchas gracias, y a seguir construyendo socialismo, porque hay mucho que transformar y el socialismo tiene que ser una herramienta fundamental para esa transformación. Muchas gracias, Moni. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Jorge Ilia también, que estuvo en la organización de toda esta actividad junto con Esteban Paulón. Y bueno, nos volvemos a encontrar en otra actividad, ojalá sea pronto y también de manera presencial. Así que muchas gracias por participar. Saludos para todos. Saludos, gracias. Chao. Chao. Muchas gracias.